Hola amigos, bienvenidos a La Biblia Dice, en su segunda serie, donde estaremos estudiando temas importantes que tú debes conocer en este tiempo. En el estudio anterior, estudiamos acerca de Dios está en juicio. Y en este estudio de hoy, vamos a continuar con ese tema. Y vamos a estudiar acerca de el juicio de Dios. Cuando Satanás se rebeló en el cielo para quitar el gobierno de Dios y colocar su propio trono, se valió de la mentira y calumnió acerca del carácter de Dios, colocando de esta forma el nombre y el carácter de Dios, en dudas y en tela de juicio en todo el universo. Pero esto no podía quedarse así. Así que para vindicar el honor de Dios y quitar la duda y eliminar el pecado que comenzó Satanás, es necesario un proceso. Y ese proceso, la Biblia lo llama el juicio. Así que Dios está en juicio. Y mira lo que dice Romanos 3:4. Vamos a la Biblia, mira lo que dice Romanos, capítulo 3 y versículo 4, acerca de esta verdad. Mira lo que dice, Romanos 3:4, y voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dice las Escrituras acerca de Él, acerca de Dios, dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Así que Dios está delante de unos tribunales. Lamentablemente, por la rebelión de Satanás, así que entonces Dios está siendo juzgado, como dice allí el versículo. Ganarás tu caso en los tribunales. Mira, a Dios se le juzga mediante el juicio a su pueblo, al pueblo de Dios, en el cual está toda aquella persona que acepta a Cristo y entra en una relación de pacto con Él. Y luego ese juicio se extiende hacia las naciones. Hacia las naciones, hacia los impíos y hacia los demonios. ¿Ves? Así que el juicio juega un papel importante en el plan de la redención. El plan de redención estaría incompleto sin el juicio. Por eso, que todos nosotros estamos incluidos en ese juicio, ya sea para salvación o para perdición o condenación. Tú decides. Charles Spurgeon, que fue un pastor inglés, él es conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo, ni una sola persona escapará del juicio. No habrá omisiones en el calendario. Todo ser de la raza de Adán responderá por sí mismo. Los reyes de la tierra, los grandes, los capitanes en jefe y los valientes, y todo siervo y todo libre, deben ver el rostro del que está sentado en el trono. Tendremos que comparecer como lo hacen los hombres en el tribunal cuando se les cite. Mire lo que dijo este predicador. Por eso vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo es juzgado Dios? Bueno, cuando Satanás colocó en duda el carácter de Dios en el cielo, el hombre fue creado para justificar y vindicar el honor de Dios. Y aunque el hombre fue creado a imagen de Dios, fue hecho un poco menor que los ángeles.
y fue colocado a prueba. Y si pasaba la prueba, bueno, el ser humano iba a ser elevado a una posición superior como la de los ángeles. Vamos a ver esto en la Biblia. Vamos a buscar Salmos 8. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmos 8, los versículos 4 y 5. Dice, mira lo que dice. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mira, ahí dice que el hombre fue coronado de gloria. ¿Y sabes tú que esa gloria es la gloria de Dios? Es la luz de su carácter. Así que el hombre fue coronado de gloria y rodeado con esa luz. Estaba rodeado, su cuerpo estaba vestido de la gloria de Dios. O sea, el hombre reflejaba la imagen de Dios. Ahora vamos a ver un versículo donde mira lo que dice Cristo Jesús, de que nos da luz de lo que quiere hacer Dios con el hombre. Vamos a buscar Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos, aquí está hablando Cristo, dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Mira, dice, son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué pasará con aquella persona que participe de la primera resurrección para vida eterna? Dice, Cristo dice, serán como los ángeles. Así que esto era el plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre, al pasar la prueba, bueno, elevarlo a una posición superior como la de los ángeles. ¿Ves? Entonces vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿en qué consistió la prueba y qué pasó? Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 2. Para esto vamos a buscar Génesis capítulo 2. Mira lo que dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces estamos viendo aquí, vamos a ver 3 árboles. Primero, los árboles que eran deliciosos a la vista y para comer, o sea, para el sustento. También está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Ahora los versículos 15 y 16 de Génesis 2. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí estaba la prueba, una prueba fácil. El ser humano podía comer de todos los árboles. ¿Cuántos árboles podrían haber en ese tiempo? Imagínate, miles de miles en este mundo para el sustento del ser humano. Y solamente Dios le dijo, mira, no coman de un solo árbol, de la ciencia del bien y del mal, que representaba la prueba. Lamentablemente, Satanás, como vio que esta prueba era muy fácil, entonces Satanás, mira lo que hizo. La primera sesión de espiritismo, se escondió detrás de un animal, en este caso de una serpiente, para captar la atención de Eva, crear la desconfianza acerca de Dios y seducirla a desobedecer la palabra de Dios. Lamentablemente entonces el hombre cae, desobedece, cae. ¿Y sabes tú lo que pasó? Esa gloria con que fue coronado, esa luz que rodeaba su cuerpo desapareció y ellos se vieron desnudos. Ya no reflejaban la imagen de Dios, esa imagen que era la luz, la gloria de Dios, ya no las tenía. Por eso que vamos a leer el siguiente versículo y mira lo que sucedió. En Génesis capítulo 3, los versículos 9 y 10 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre, mira lo que dice, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Estaba desnudo el hombre. Esa gloria desapareció. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué no cayeron muertos en ese momento? ¿O por qué no recibieron la muerte al comer? Bueno, te voy a decir algo. Ellos no cayeron muertos al instante, comenzaron a morir en ese día. El cuerpo comenzó a degradarse por consecuencia del pecado. Y no cayeron muertos porque Cristo se presentó como el Salvador del hombre, como sustituto para morir en lugar del pecador, para darle la salvación a la raza caída. Entonces, también el ser humano no pecó como Satanás. Mira, Satanás pecó en la misma presencia de Dios. ¿Ves? Mientras que el hombre fue engañado acerca del carácter de Dios y seducido al pecado. Pero en ese momento ya el cuerpo comienza a degradarse y ya la vida para Adán y Eva no era igual. Era muy diferente, era triste. Y ese cuerpo perfecto que ellos recibieron como regalo de Dios se fue degradando. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y mira lo que pasó. Por no pasar la prueba, entonces no se le dio la oportunidad de comer del árbol de la vida. Vamos a leerlo. Mira lo que dice Génesis. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, 22. La Biblia dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano. Mira lo que dice, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Debido al pecado, entonces no se le dio la oportunidad al hombre de comer del árbol, de la vida eterna. Vamos con la siguiente pregunta, y es acerca del plan. Dice, ¿el plan de Dios se mantiene todavía? Mira, todavía el plan de Dios con el ser humano se mantiene. ¿Sí? Dios vindicará su nombre no mediante seres humanos perfectos como Adán y Eva. Ahora es a través de seres humanos caídos e imperfectos como tú y yo. Es un gran desafío. Es un gran desafío para Dios. Pero que, aunque imperfectos, por medio del poder de Cristo pueden ser transformados, restaurados, participar de la naturaleza divina y vencer el pecado en su vida. Para esto vamos a leer 2 Corintios capítulo 3. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Mira lo que dice. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de pecado. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como de un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Míralo como dice, somos transformados de gloria en gloria. Esa gloria que se perdió, la podemos recibir mediante Cristo Jesús nuevamente. Y dice, de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿A qué imagen? La imagen de Dios. Vamos a leer ahora 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. La Biblia dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde están esas promesas? Aquí en la palabra de Dios. Para que por ellas llegaseis a ser participantes, mira lo que dice, gloria a Dios, participante de la naturaleza divina. ¿Ve? Por medio de Cristo podemos ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces,
por medio de Cristo Jesús podemos recibir poder para vivir en obediencia, guardar la ley de Dios, los mandamientos. Y Cristo también nos ofrece participar de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Bueno, es la presencia de Cristo mediante su Santo Espíritu en nuestros corazones. Y que somos transformados, dice, de gloria en gloria a la misma imagen. ¿De quién? De Dios. Y de esta forma participar entonces de su naturaleza para vencer el pecado en nuestra vida. ¿Ves? Pero te tengo otra buena noticia. Además de que el plan de Dios se mantiene, ahora es a través de promesas superiores. Al hombre se le promete, si vence, ¿verdad?, no solamente participar del árbol de la vida, sino que también hay otra promesa maravillosa. Vamos a buscar esto en Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis. Son promesas superiores. Mira lo que dice Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Ves? Tiene oportunidad. Esa oportunidad que no tuvo Adán. Tiene la oportunidad de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y mira esta siguiente promesa. Vamos a buscar Apocalipsis 3:21. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, ese privilegio no lo tiene ningún ángel. Ningún ángel se ha sentado en el trono con Dios. Pero esta maravillosa promesa se le hace ¿a quién? Al ser humano que vence, que llega a vencer con el poder de Cristo Jesús. Es un privilegio para el ser humano. Después de nosotros haber sido seres humanos caídos e imperfectos, se nos ofrece, querido amigo, que podamos tener el privilegio de sentarnos con Cristo Jesús en el trono, junto al Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra. Así que vamos entonces con la última pregunta, que dice: ¿qué más involucra el juicio de Dios? Bueno, el juicio de Dios, además que involucra el juicio del propio Dios, porque a Dios se le juzga mediante el juicio que se le hace a su pueblo, a toda persona, aquella persona que acepta a Cristo y entra en una relación de pacto con Dios. Este juicio se hace antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ves? Donde Cristo está como abogado. Y este juicio, esta etapa del juicio es para salvación, no para condenación. Es para salvación porque Cristo está como abogado, como intercesor, ofreciendo su sangre. Y luego la siguiente etapa del juicio es el juicio de las naciones, donde serán juzgados también los impíos y los demonios. Pero vamos a ver la primera fase, donde Cristo está como abogado. Vamos a buscar, miren lo que dice Primera de Juan. Vamos a buscar la primera carta de Juan, capítulo 2. Dice, versículo 1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, mira lo que dice: abogado tenemos. No dice abogado tuvimos o tendremos en el futuro. Dice tenemos, presente. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Ve? En este momento se está llevando un juicio antes de la venida de Cristo Jesús, donde Cristo está como nuestro abogado. Ahora vamos a ver la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El pueblo de Dios dice: el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Mira cómo dice: si primero comienza por nosotros, que somos pueblo de Dios, por los que creen,
¿Cuál será el fin entonces de aquellos que no aceptan o no creen el Evangelio? Entonces caerán en la siguiente etapa del juicio, que será juicio ¿a quiénes? A las naciones, que son el juicio a los impíos y a los demonios. Entonces, en esta siguiente etapa es cuando comienza en la segunda venida de Cristo, donde serán juzgadas las naciones, serán destruidas las naciones, y ese juicio entonces sigue durante el milenio y después del milenio. Para esto vamos a buscar Apocalipsis para que veamos esta verdad acerca del juicio. La primera etapa, antes de la segunda venida de Cristo, que es para salvación. Ahora, este juicio, la siguiente etapa, que es para condenación, es en la segunda venida de Cristo. El milenio y después del milenio. Mira lo que dice Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19, 11, 15. Dice: entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia, mira cómo dice, juzga y pelea. Y aquí está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y es representado como viniendo en un caballo blanco porque viene a una batalla. ¿Ves? Viene, dice, montado sobre un caballo porque viene en victoria para vencer el pecado, a los capitanes, a los poderosos de este mundo, porque viene como rey a destruir el pecado y al desenlace de la batalla entre el bien y el mal. Sigue diciendo: de su boca sale una espada aguda para herir con ella, a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué se pisa en un lagar? Bueno, en un lagar se pisa las uvas, ¿y qué sale? Sale vino. Y eso es lo que representa, eso es un símbolo de la destrucción de los impíos. Y dice ahí que viene Cristo en su segunda venida, ¿para qué? Para el juicio de las naciones, porque dice juzga y pelea. Mira lo que dice acerca de los demonios en Judas capítulo 1, versículo 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Cuál será ese gran día? Después del milenio. ¿Ve? Los demonios también están incluidos en ese juicio. Entonces, el juicio a las naciones comienza cuando Cristo viene en su segunda venida. Dice, destruirá entonces a los poderosos, a las naciones de este mundo, a los impíos, a los que no aceptaron el Evangelio ni aceptaron a Cristo Jesús. Entonces comienza allí, en ese momento comienza a correr el milenio. ¿Ve? Y en el milenio también habrá un juicio. Y después del milenio. Vamos a buscar Apocalipsis, vamos a seguir leyendo Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 21 al 5. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esto no es literal, esto es simbólico, está hablando simbólicamente. Abismo significa o representa un lugar vacío y oscuro, desordenado. Dice, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Por eso está hablando simbólicamente. Ahora, ¿quién es ese dragón? Seguimos leyendo. La serpiente antigua, dice allí, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, ese abismo representa al mundo destruido. Cuando Cristo venga, que dice que destruye a las naciones, el mundo quedará como en oscuridad y vacío. Ahí quedará solo Satanás y los demonios. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Miren lo que sigue diciendo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Por qué no va a engañar más a las naciones? Porque las naciones están ¿cómo? Están muertas, están destruidas. Entonces sigue diciendo, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Ves? Mientras que el mundo está destruido, entonces en el cielo se colocan unos tronos y comienza un juicio. ¿Y quiénes son los que están en ese juicio? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Dónde? En el cielo. Mientras el mundo está vacío,
con Satanás y los demonios, aquí solo, en el cielo se está llevando un juicio. ¿Qué involucra ese juicio? Bueno, ese juicio es para saber por qué las personas se perdieron. Porque tú sabes que se está juzgando el carácter de Dios, el nombre de Dios. Así que Dios tiene que dejar todo claramente y que muestre de que Dios es justo. Luego, cuando se cumplan los 1000 años, ¿qué pasará? Vamos a leer. Vamos a buscar allí en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 5, seguimos leyendo. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Estás dando cuenta? Los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Los impíos. En la primera resurrección participan los justos que van al cielo y van a revisar por qué estas personas se perdieron. Así que después del milenio resucitan los impíos y se presentan ante un trono blanco, dice Apocalipsis, donde está Cristo. Ahora Cristo está como juez, no está como abogado. Ya no hay misericordia, está como juez para aplicar la sentencia. Mira lo que dice. ¿Cuál será la sentencia a los impíos? Apocalipsis 20, vamos a leer ahora los versículos 13 al 15. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, otra vez la palabra, fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto representa que ya la muerte no va a existir más. Dios destruirá la muerte para siempre. Esta es la muerte segunda, o sea, la muerte eterna ya no existirá más. Dios eliminará entonces el dolor, todo llanto de los corazones, y ya no habrá sufrimiento. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ves? Esa es la muerte eterna. Entonces, ese lago que va a arder, que es el futuro, entonces allí van a ser colocados ¿quiénes? Los impíos. Ellos van a reconocer que Dios es justo y que merecen entonces la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no permitieron que Dios los transformara, que Dios eliminara el pecado en sus vidas y en su mente. ¿Y qué pasará con los demonios, con Satanás? Mira lo que sigue diciendo. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre también. Ahí morirá Satanás para siempre. Entonces, en ese juicio que va a ser después del milenio, los impíos van a resucitar, ¿verdad? Y van a estar delante del trono blanco donde está Cristo como juez. Ellos reconocerán que Dios es justo. Y en ese momento, entonces reciben la sentencia, que es muerte eterna. De Dios desciende fuego y los consume. Y consume también a Satanás y los demonios. Ese fuego es para consumir el pecado en esta tierra, purificarla del pecado. Pero ese fuego no va a arder por siempre. Va a llegar un momento cuando ese fuego se apagará. Cuando purifica la tierra de pecado, ese fuego se apaga y Dios hace entonces las cosas nuevas. Por eso que tú puedes leer en Apocalipsis 21 que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Después de Apocalipsis 20, Apocalipsis 21 comienza diciendo que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y las cosas viejas entonces pasaron. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Dios tiene que eliminar el pecado. ¿Y es mediante qué? Mediante el juicio. Ahora la pregunta es, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer sabiendo esto? De que hay un juicio en el cual hay una primera etapa que es para eliminar el pecado en aquel que cree, y luego viene otra segunda etapa para condenación, y que Dios tiene que eliminar el pecado en este mundo y del universo, y es a través del juicio. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer sabiendo esta verdad? Bueno, primero, procura entrar en la primera etapa del juicio, donde Cristo está como abogado, como intercesor. Está ofreciendo su sangre y su justicia para limpiarnos de pecado y darnos la victoria sobre el pecado. Segundo, depender cada día de Cristo para vivir en victoria sobre el pecado. Esa promesa es maravillosa. Cristo está ofreciendo su poder para que venzamos el pecado en nuestras vidas. Termino diciéndote esto. Mira,
el nombre de Dios será vindicado por sus fieles. Y el pecado, mira, el pecado será eliminado del universo para siempre. Te pregunto, ¿formarás parte de ese grupo que mostrará de que Dios es veraz con el poder de Cristo Jesús? Mira, deseo de todo corazón que en el nombre de Dios este sea tu decisión y que hoy, hasta la venida de Cristo, tú puedas ser un testigo poderoso de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente estudio.